Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor. ¿Cómo nos tomamos de la mano del Señor? Cuando nos tomamos de la palabra del Señor, cuando confiamos en sus promesas. Por ejemplo, ya les he compartido el Salmo 139, pero a mí me gusta mucho ahí donde dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Fíjense qué maravilloso, ¿no, familia? Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Qué lindo, ¿no? Eso nos habla de esa cobertura protectora de Dios, ese abrazo de Dios, esa protección de Dios, de nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo. Así de fácil. Y todas las emociones que tú tengas negativas, como la soledad, como el miedo, el desánimo, la tristeza, todas esas emociones, familia, se irán desapareciendo, porque donde está Dios no hay lugar para esas emociones. Así que llénate del Señor. Y así empezamos este día, un día frío. Si no tienes a qué salir de tu casa, quédate en tu casa, ponte a leer la Biblia, estudiarla, meditarla, platicar con el Señor y ver en qué áreas puedes mejorar en tu vida, y vas a ver que va a ser un día de mucho provecho para tu vida. Suena Familiar, así arrancamos. Te invitamos a que si tienes una petición de oración nos llames, nos mandes un mensaje al WhatsApp 811-590-9879, 811-590-9879. También te queremos invitar a las redes sociales. ¿No pudiste escuchar algún programa por radio? Búscanos en las redes sociales. Encuéntranos como Suena Familiar, Facebook, Instagram y YouTube. Te pedimos que le des like, que te suscribas y que lo compartas. Hoy estaremos compartiendo micrófono Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios y servidores de ustedes también, familia. La serie Prosperidad y el tema de hoy, Reconstruye tu vida. Qué buen tema, ¿verdad, familia? A mí me encanta este tema porque nos lleva a eso en este tiempo, en esta época del año donde hay muchos propósitos y muchos sueños y anhelos. Es muy importante reconstruir nuestra vida, ver qué hicimos mal y poner manos a la obra, reconstruir nuestra vida, tirar abajo lo que ya se está derrumbando. Tal vez empezamos a hacer algo mal. Es como cuando haces una casa y no le pones cimientos, tarde o temprano se te va a caer en la cabeza. ¿Qué tienes que hacer? Es tirar eso y reconstruir de una manera efectiva y correcta. Así es la vida, familia, y así es la vida como cristianos también. Como cristianos también nos equivocamos. Y es necesario reconstruir nuestra vida por completo, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, reconstruir las relaciones en el trabajo, reconstruir la forma de trabajar, reconstruir nuestra relación con Dios, familia. Lo más importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos para ser prosperados en la vida? Ya lo hemos dicho muchas veces, es confiar en el Señor. Ahora, se dice fácil confiar en el Señor, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Por nuestra condición humana, familia, pecaminosa. Siempre hay un lado egoísta y orgulloso en nuestra vida, y eso nos impide ser prosperados por Dios. Una persona no puede ser prosperada por Dios cuando se concentra solo en sí misma. A ver, ¿cómo es eso, familia? Bueno, cuando lo importante son mis intereses, la confianza en mí mismo, mi placer, mi autoestima, mi satisfacción personal, y todo está circundando y rotando alrededor de nosotros, familia, y debe de ser alrededor de Dios. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, del 1 al 9, ahí vemos características de las personas en los postreros días. Va a haber personas de la siguiente manera. Fíjense en estas características tan impresionantes y que se están cumpliendo en estos tiempos. Dice así, 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Voy a leer solo algunos versículos. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Pero es lo que estamos viendo en el mundo. Personas con estas características. ¿Puedes identificar alguna? Pero fácil, ¿qué dices? Fácil, Joel, pero me van a faltar dedos. Pero no se trata de ver a los demás, sino que se trata de hacer una introspección y ver si nosotros somos de esas personas. Porque después ahí en el 5 seguimos leyendo y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esto se evita. Ahí está hablando de los cristianos, la persona que camina como cristiano, que habla como cristiano, que ora como cristiano, pero que no es cristiano. Es duro, pero es cierto. Tenemos que evitar eso, tenemos que evitar a esas personas y tenemos que evitar ser nosotros unas de ellas, familia. Ahí Pablo está exhortando a Timoteo a mantenerse firme en el Evangelio ante el gran incremento de la maldad. Fíjense qué importante, familia. Se incrementa la maldad, yo me mantengo firme en el Evangelio de Cristo, en el real. Por eso tengo que ir a la Biblia. La gente nos dice ahí en la palabra que iba a ser arrastrada a todo tipo de perversiones egoístas. Y lo estamos viendo. La gente hace cualquier cosa por dinero. La gente entrega a su familia por dinero. La gente mata a su familia por dinero. Pero algunos mantendrán la apariencia externa, como les decía, apariencia. Pero al final de cuentas rehusan las realidades de la fe cristiana, de la fe en Dios, en el Señor. Niegan estas personas el poder de Dios, el poder redentor, la verdad de la palabra inspirada por Dios, la presencia y la plenitud del Espíritu Santo obrando, familia, en las vidas de los creyentes y transformándolas. Esas personas dicen que no. ¿Quieres prosperar en todos tus caminos? Vea la lista esa que leímos ahorita en 2 de Timoteo 3 y evita cada uno de esos aspectos, familia. Y por lo contrario, busca al Señor, busca creerle al Señor, seguirle al Señor y obedecerle. Y vas a prosperar en tu vida. No hay falla. Y no te dejes arrastrar por estos malos tiempos. Apenas estamos empezando, familia. Te pido que nos escuches hasta el final. Por lo pronto viene Paco con su primera intervención. Adelante, Paco, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Joel. Familia, buenos días. Les saludo con mucho gusto. Como cada lunes estoy contento de reflexionar junto con ustedes en la palabra de Dios. Recuerde que el propósito que tenemos es buscar el consejo de Dios para nuestra vida. De esta manera, ya sea que vengan días de bonanza o de tormenta, con la guía de Dios saldremos adelante. Y continuamos con la serie Prosperidad. Hoy el tema es Reconstruye tu vida. A lo largo de estos días hemos estado comentando que para alcanzar el éxito o conservar el poder conforme a los valores del mundo, se exige que las personas trabajen duro o incluso algunas veces actúen de manera cruel o insensible. Seguramente usted recuerda a Herodes el Grande. Él es quien gobernaba Judea en el tiempo que Jesús nació. Mateo, en el capítulo 2, nos narra que Herodes tenía la intención de matar a Jesús, pues los magos que llegaron de Oriente anunciaron a Jesús como el rey de los judíos que había nacido. Herodes se sintió amenazado y al no poder ubicar a Jesús, ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años que había en Belén. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y esta no fue la única ocasión que Herodes actuó con crueldad. En su afán de conservar su poder, ordenó la muerte de su esposa y de 3 de sus hijos. Literalmente, Herodes prefirió el poder y los privilegios sobre su familia. En la actualidad, siguiendo los valores del mundo, algunas personas están dispuestas a hacer lo que sea con tal de tener éxito, aunque esto signifique descuidar su salud o a su familia. Incluso no pocos llegan a involucrarse en actividades deshonestas o ilegales, con consecuencias terribles para ellos y sus familias. Otra característica que se presenta cuando las personas alcanzan el éxito siguiendo los valores del mundo es que tienden a sentirse importantes y orgullosas. Hay un dicho mexicano que ilustra el efecto que tiene el éxito en algunas personas. La frase es: se sube a un ladrillo y se marea. Y se aplica para señalar que una persona que tuvo éxito o llegó a un puesto de autoridad se comporta de manera altiva, creyéndose superior a los demás.
Un ejemplo de alguien que se comportó con altivez fue Roboam, hijo de Salomón. Cuando Roboam asciende al trono, no atendió la petición del pueblo de aligerar la carga que Salomón había puesto sobre ellos. Al contrario, Roboam, creyéndose superior a su padre, Salomón, aumentó en la carga del pueblo y el resultado fue que el pueblo lo abandonó y el reino de Israel se dividió. ¿Ve usted el peligro de actuar conforme a los valores del mundo para tener éxito? El egoísmo hace que las personas actúen afectando la vida de su familia, sus amigos y de aquellos que están cerca. Algunas veces esto se hace de manera consciente, otras no, pero de cualquier forma las consecuencias son dolorosas. Es claro que buscar el éxito conforme a los valores del mundo no es el camino correcto. ¿Qué hacer entonces? Bueno, debemos buscar la prosperidad que da Dios. Para ello es importante dejar que Cristo moldee nuestro carácter para hacerlo como el de Él. En Mateo 11, 28 al 30 Jesús nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Buscar la prosperidad que da el mundo consume la vida y afecta a los seres queridos, y esto cansa, trae desánimo e incluso depresión. Pero Jesús nos llama a venir a Él y nos promete que en Él tendremos descanso. Hay descanso porque el Padre tiene cuidado de nosotros y provee para toda necesidad. Hay descanso porque en Dios tenemos nuevas fuerzas, así que podemos seguir adelante. Hay descanso porque al trabajar para el Señor se hacen tesoros en el cielo. Y estos tesoros no se corrompen, no se pierden, por lo que el creyente está libre de ansiedad. Mencionamos que al alcanzar la prosperidad del mundo se genera orgullo que hace que las personas se sientan superiores a las demás. Pero Jesús nos llama a aprender de Él, aprender a ser mansos y humildes de corazón. De esta manera, al ser prosperados por Dios, nuestra meta será cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. Nos motiva a servir a los demás y buscaremos cuidar y proteger a otros. Vaya diferencia en el actuar de una persona cuyo carácter ha sido moldeado por Cristo. Por eso, hoy es tiempo de reconstruir nuestra vida. Es tiempo de caminar cerca de Jesús, de aprender de Él. Es tiempo de dejar que Él moldee nuestro carácter para parecernos a Él. Y así hallaremos descanso. Estaremos en posición de ser prosperados por Dios y podremos bendecir la vida de nuestra familia y de todo aquel que esté cerca de nosotros. Y a ti que nos escuchas y que toda tu vida has estado alejado de Dios, te invito a entregar tu vida a Jesús. Solo en Jesús puedes reconstruir tu vida. No lo dudes, acércate hoy a Jesús. Pablo nos llama a orar sin cesar. Y en esta temporada de frío te invito a orar por los enfermos. Oremos para que reciban una buena atención médica. Ora para que Dios supla sus necesidades. Ora por la familia que cuida de ellos. Ora para que el Evangelio llegue a la vida de los enfermos y sus cuidadores que no conocen a Jesús. Y si estás pasando por momentos difíciles, te invito a que nos compartas tu petición de oración al WhatsApp 811-590-9879. Tan pronto recibamos tu petición, estaremos orando por ti. Recuerda que en Cristo somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Con confianza puedes llamar, dejar un audio o un mensaje de texto a cualquier hora en el WhatsApp 811-590-9879. Y Joel está listo para continuar con el tema Reconstruye tu vida. ¿Quieres construir una vida próspera que perdure? La palabra de Dios nos dice cómo. Escuchemos con atención. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos este día y siempre. Reciban un caluroso saludo y abrazo de todo el equipo de Zona Familiar, que agradece sus interacciones en las redes sociales y sobre todo sus oraciones, que han sido muy importantes para que este ministerio siga adelante. Gracias a todos ustedes. Vamos a seguir adelante la serie Prosperidad y el tema
reconstruye tu vida. Para construir una vida próspera según Dios, es importante conocer el cimiento sobre el que está fundada nuestra vida y conocer también cómo estamos sobreedificando. Y para eso vamos a ver 1 Corintios 3, del 11 al 15. Miren lo que nos dice Dios en los labios de Pablo. 1 Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense, ese versículo es muy especial, familia, porque nos está diciendo que Él, como un arquitecto, puso el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo es nuestro fundamento. Es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que nos dice el Evangelio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, asegurarnos que nuestro fundamento de nuestra vida está Cristo. ¿Cómo me aseguro yo de eso? Bueno, ponte a pensar, recapacita, en tus decisiones, ¿están fundadas en lo que dice Dios o en lo que tú piensas? ¿Tus pensamientos radican en lo que dice Dios o en lo que tú crees que es correcto? ¿O en lo que te dice el mundo que es correcto? Y tu andar diario, en tu trabajo, en tu familia, empieza a ver cómo te estás comportando y si tu comportamiento está basado en Cristo, en lo que nos manda Cristo, en lo que nos manda Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta que sí, en realidad el fundamento de mi vida es Cristo. Ya nos dimos cuenta que el fundamento es Cristo en nuestra vida. Ok, vamos bien. Y luego dice el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Tú tienes a Jesucristo como tu fundamento, no puede haber otro. No puedes decir, yo pongo dos fundamentos. Pues claro que no, ¿verdad? O tienes el fundamento de Cristo o tienes tu fundamento, el fundamento del mundo. No hay otra. Bueno, ya nos aseguramos que Jesucristo es nuestro fundamento, es nuestra piedra angular, es la que sostiene toda nuestra vida. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ojo con esto, familia, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Fíjense, es muy importante, familia. ¿Cómo estamos sobreedificando sobre el fundamento de Cristo? ¿Con oro, plata y piedras preciosas? Porque eso es cuando viene la prueba, no les hace nada. El fuego no les hace nada. ¿Cómo saber que estamos sobreedificando oro, plata y piedras preciosas? Cuando estamos basándonos en los principios bíblicos, familia. Eso es construir con oro, plata y piedras preciosas. Cuando estamos sobreedificando con madera, heno y hojarasca, es cuando estamos usando nuestros principios humanos, nuestros principios personales, los principios del mundo. ¿Se acuerdan lo que vimos en 2 de Timoteo 3? Esas características de esas personas que aún tienen apariencia de piedad, o sea, pura apariencia, están sobreedificando madera, heno y hojarasca. ¿Qué es lo que pasa aquí, familia? Que nos damos cuenta muchas veces al final cómo sobreedificamos, qué materiales usamos. Por ejemplo, ya les he contado yo varias veces que hace muchos años que mi mamá se enfermó y estuvo enferma y al borde de la muerte. Yo sentía que la fe se me acababa. Empecé a dudar de Dios, empecé a dudar que Dios me escuchaba, que Dios no me quería porque no escuchaba mis oraciones. Yo llegué al punto de pensar dejar a Dios. Entonces ahí me di cuenta que yo estaba edificando madera, heno y hojarasca. Porque cuando vino la prueba me quedé sin nada. Bueno, casi sin nada porque tenía el fundamento de Cristo. ¡Oh, mi Señor! Tenía el fundamento a Cristo, familia. Y eso me evitó que yo llegara a la ruina espiritual. Entonces empecé a construir, pero ya no madera, hojarasca y heno, sino perlas preciosas, oro y plata. No es fácil. Se sufre. Esos materiales preciosos no quiere decir que no vas a sufrir en la vida. Claro que vamos a sufrir en la vida. Claro que vamos a llorar y nos va a doler y eso es natural, pero nuestra fe va a quedar intacta. Oh, mi Cristo. Y va a venir la prueba, fuego, huracanes y todo lo que tú quieras, pero tú te vas a mantener firme en el Señor. Qué lindo, ¿no? A eso se refiere. ¿Cómo estamos reconstruyendo, familia?
Asegúrate que Cristo es tu fundamento. Y 2, revisa tus materiales de construcción y asegúrate que estás construyendo bajo los principios de Dios. Y vas a tener una vida próspera. Y vas a prosperar en tu matrimonio. Y vas a prosperar en tu familia. Y vas a prosperar con tus hijos. Y vas a prosperar en el trabajo. Y vas a prosperar en la iglesia. Y vas a prosperar a donde quiera que tú vayas, familia. Porque lo primero que estás buscando es hacer las cosas como Dios manda. Qué hermoso, ¿verdad, familia? No me despido. Seguimos para cerrar el programa con Paco. Deseo que Dios te bendiga a esa persona que está aquí en cortito, así cerquita en un ranchito, hasta la persona que está más lejana en una ciudad grandísima. A todos ustedes, familia, lluvia de bendiciones de parte de nuestro Señor. Adelante, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel, y gracias, familia, por continuar con nosotros. Llegamos al último segmento del programa, animados y desafiados por la palabra de Dios, con un llamado a examinar nuestra vida y hacer los cambios necesarios. Y antes de seguir adelante con el tema, les doy las gracias por sus comentarios y oraciones. A través de ellos, ustedes bendicen nuestras vidas. Y ahora continuamos con la serie Prosperidad, el tema Reconstruye tu vida. Al terminar el Sermón de la Montaña, Jesús fue muy claro. Él dijo que aquel que escucha su palabra pero no la pone en práctica es insensato. Es como si construyera una casa sobre la arena. Y aquel que escucha su palabra y la pone en práctica es prudente. Es como si construyera sobre la roca. ¿Cómo elegiría construir usted? Puesto de esta manera es sencillo elegir. Sin duda, quisiéramos construir sobre la roca. Es decir, edificar sobre el fundamento que es Cristo. ¿Qué se requiere para construir sobre el fundamento que es Cristo? Jesús mismo nos lo dice. Es necesario obedecer su palabra. No basta leer la Biblia, no es suficiente decir que creemos lo que está escrito en la Biblia. Hay que vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Un ejemplo de alguien que vivió de acuerdo con la palabra de Dios fue Mary Slessor. Tal vez usted ha oído hablar de ella. En caso que no, le comentaré algunos datos sobre su vida. Mary Slessor nació el 2 de diciembre de 1848 en Escocia. Fue la segunda de 7 hermanos. Su familia era de clase trabajadora, pobre, por lo que sus padres no tenían dinero para pagar la educación de sus hijos. Su padre tenía el oficio de zapatero, pero no podía ejercer su trabajo pues era alcohólico, por lo que tuvo que trabajar como obrero en una fábrica. Se dice que frecuentemente llegaba ebrio a su casa. Su madre era una hábil tejedora y entró a trabajar en una fábrica. A la edad de 11 años, Mary acompañó a su madre y comenzó a trabajar medio tiempo. Se imagina, siendo una niña, ella pasaba la mitad del día en la escuela y la otra mitad trabajando en la empresa. Cuando tenía 14 años, Mary operaba un telar mecánico, lo cual ya se consideraba un trabajo calificado. Su turno de trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A ella le gustaba mucho leer. Cuando podía, apoyaba un libro en un telar y leía durante su jornada laboral. Por 13 años, Mary trabajó como tejedora de lino. En ese tiempo, su fe se fortaleció. Se involucró en las actividades de la iglesia participando como maestra de escuela dominical y a los 20 años colaboró en una misión local. De acuerdo con el concepto de prosperidad del mundo, hasta este momento la vida de Mary Slessor no llamaría la atención. Una joven pobre, poco educada, que pasa su tiempo en el trabajo, en casa y en la iglesia. Pero lo cierto es que Mary Slessor estaba construyendo su vida en Cristo. La lectura de la Biblia, el trabajo duro y su experiencia en las misiones locales la prepararon para llevar el evangelio al extranjero. Y a los 27 años fue enviada a Nigeria, allá en África, como misionera. Su ministerio en África fue de 40 años. Mary Slessor llegó a lugares donde nadie había llegado. Proclamó el evangelio a tribus que eran caníbales. Erradicó creencias opuestas a la palabra de Dios. Mary Slessor vivió en congruencia con su fe. Puso en práctica la palabra de Dios y Dios prosperó su ministerio.
La vida de Mary Slessor nos muestra lo que es vivir conforme a la fe. Y esto es importante porque el Señor Jesús nos advierte en Mateo 7:21 lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es fuerte la declaración que Jesús hace, y no está diciendo que la salvación se pierde. Nos está diciendo que reconocer a Jesús como Señor implica ser obedientes a la voluntad de Dios, así como lo hizo Mary Slessor, que al ser llamada a proclamar el Evangelio en otros países, no puso su pobreza, su falta de educación, las necesidades de su familia como pretextos para no ir. Al contrario, confiando en el Dios Todopoderoso, obedeció. Puso a Jesús como fundamento en su vida y vivió en congruencia con su fe. Y ese es el llamado que tenemos hoy, vivir en congruencia con nuestra fe. Y esto solo lo podemos lograr teniendo a Jesús como fundamento de nuestra vida. Busquemos la prosperidad que da Dios. Y así llegamos al final del programa, agradeciendo su amable atención e invitándoles a que nos acompañen el próximo miércoles en este mismo horario en la siguiente emisión de su programa Suena Familiar. Familia, está firme y constante en la fe, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.